Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, a nombre de Jardines de Paz y de quien les habla Margarita Hoyos. Nos complace y nos agrada tenerlos hoy aquí en un sábado previo a Semana Santa, y sabemos que quienes están aquí participarán de la manera más activa posible. Vamos a dar ingreso a las personas. Entonces, mientras Rafael y Adriana, quienes están eh, soportando la parte técnica, quienes están eh, haciendo que esto sea posible a nombre de Jardines de Paz, eh, van dándole el ingreso a las personas que nos honran con su presencia, con su asistencia y su participación. Vamos a dar un compás de espera y le seguimos dando la bienvenida a todos los aquí presentes, personas de todas las edades, convocados por el dolor y la tristeza de haber perdido a un ser querido, pero también convocados por la fe y la esperanza de encontrar en estas reuniones y en estos espacios de reflexión la posibilidad de asumir este duelo de la mejor manera, para que podamos iniciar, continuar y hacer este proceso de duelo desde la resiliencia, desde la fortaleza y desde todos los aprendizajes que nos va a permitir el aprender a vivir sin nuestro ser querido. Hoy nos convoca un tema muy, muy, muy especial, y es el tema de los niños ante las pérdidas, ante los duelos. Son los grandes olvidados. Los niños eh, a veces los hacemos a un lado, ya sea porque estamos inmersos en nuestro dolor, estamos inmersos en solucionar todo este mare magnum de emociones que se nos agolpan de tajo cuando perdemos a un ser querido, y nos olvidamos de que esos niños, de que esos pequeños, de que esos bebés están a nuestro lado recibiendo y percibiendo también a su manera y a su capacidad de comprensión y de percepción la muerte de un ser querido. Es así que hoy vamos a dedicarnos especialmente a los niños ante la pérdida de un ser querido. Yo también existo, yo también estoy aquí, mamá, papá, adultos, guías, maestros, profesores. Yo también existo y yo también tengo un dolor, porque a mí también me duele y yo también estoy asumiendo un proceso de duelo a mi manera, como niño, como infante, como preadolescente, pero yo también estoy asumiendo un proceso de duelo. Bueno, yo creo que a medida que ya ingresen las otras personas, eh, pues se irán sumando, ¿no? Eh, para, para dar comienzo a esta charla. Entonces, como les decía, mmm, vamos a hablar hoy, para los que están ingresando, de nuevo, vamos a dar esta charla orientada a cómo ayudar a los niños en duelo. Los niños ante la pérdida de un ser querido, los niños también hacen duelo, incluso los bebés. Bueno,
Esta charla queda grabada, entonces si alguna persona pues, no alcanzó a llegar en punto o si quiere que eh, alguien más la escuche, pues en Jardines de Paz la van a tener grabada y ya sea por intermedio de Rafael, de Adriana o de su asesor o por medio mío, si me quieren escribir al correo marguionu56@gmail.com o al WhatsApp 311-44-32-135, les haremos llegar la conferencia completa, la charla completa. Eh, Quiero recordarles que Jardines de Paz, pionero en este tipo de encuentros en Colombia, realiza todos los meses estos encuentros reflexivos para acompañarlos, para seguir presente con ustedes en medio del inmenso dolor y la tristeza que nos acontece cuando muere un ser querido, cualquiera que sean sus circunstancias. Que siempre hemos estado ahí y que la pandemia no nos minó, porque la pandemia al contrario nos convocó a sentir que debíamos buscar otras alternativas para llegar a sus hogares, para llegar a sus corazones y para poderles decir, aquí estamos con ustedes, con esta mano amiga y esta voz de aliento para decirles que no están solos, que estamos aquí para facilitar herramientas y ejercicios de reflexión que nos permitan vivir este proceso de duelo de la mejor manera. Bueno, eh, voy a poner la diapositiva en grande. Los niños ante la pérdida, yo también existo. Cualquiera que sea la cultura, vivir y morir son actitudes que solo pueden aprenderse a partir de la experiencia compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, las creencias, ya sea religiosas, ya sea familiares, ya sea basadas en los paradigmas, en las improntas, en los hábitos, en los costumbrismos, vivir y morir son actitudes que están de alguna manera impregnados, ¿no? Y aprendidos a partir de nuestros ancestros, a partir de lo que compartimos con los demás, a partir de lo que aprendimos de los demás. Entonces, si uno mira en nuestro contexto colombiano, por ejemplo, eh, este, manejamos diferentes creencias y diferentes formas de vivir el duelo, diferentes formas de manejar los rituales y manejar las ceremonias que se realizan en torno a una persona fallecida. Nuestra cultura, por ejemplo, del Océano Pacífico, tiene unos rituales muy diferentes a los que podemos observar en la planicie cundiboyacense o en el eje cafetero o en toda la zona paisa o los caleños, los pastusos, los de los llanos, los de la Amazonía, los de la costa atlántica. Cada persona de ese contexto subcultural dentro de nuestra cultura colombiana y latina maneja creencias y maneja actitudes. Entonces los niños, ¿qué hacen? Los niños vienen desprovistos de absolutamente cualquier paradigma y cualquier creencia. Por lo tanto, el niño asume como una esponja y el niño se va a comportar de acuerdo con los comportamientos, reacciones y expresiones culturales y personales de sus mayores y de sus adultos. Por lo tanto, ustedes, los adultos, serán las guías, serán los que darán el ejemplo y serán los que les dirán a ese niño qué es permitido y qué no es permitido dentro de la cultura o dentro de un contexto familiar. Esto es muy, muy de cuidado. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. El niño reacciona al igual que otro ser vivo, como un animalito, reacciona instintivamente ante el dolor y la pérdida, porque él todavía no maneja paradigmas.
Él todavía no maneja patrones culturales sobre lo que es adecuado o no. Somos los adultos los que obstaculizamos nuestro proceso de duelo natural, de expresar el dolor, la tristeza de manera natural, porque vienen todos esos paradigmas que son los que nos dicen qué está bien y qué está mal, qué es adecuado, qué es inadecuado, qué oso hacer esto o qué oso de pronto llorar más de la cuenta o gritar o expresar. Entonces, el niño, ¿qué hace? Está circunscrito a ese papá, a esa mamá, a esos abuelitos, a esas guías, a esos maestros. Los maestros son importantísimos. Ojalá haya muchos maestros aquí escuchando esta charla, porque los maestros son los que están la mayor parte del tiempo con esos niños. Y si el maestro no está enterado que uno de sus alumnos perdió a su papá o a su mamá, o que el abuelito murió, la abuelita, un hermanito, un tío muy querido, muy cercano, un primito, y no está enterado, y el niño empieza a manifestar una serie de reacciones que no son comunes a él, la profesora a veces no cae en cuenta y empieza a ver en el niño un problema de disciplina o un problema como si estuviera teniendo una dificultad y el niño lo único que está haciendo es manifestando de una manera muy natural el dolor y la tristeza que está sintiendo. No solamente porque murió, sino porque sus adultos también están tristes. Y en muchos de los casos nadie le explica qué está pasando, porque consideran que está muy pequeñito, que no entiende, que no se da cuenta. Y bajo ese concepto errado, ignoramos, aislamos y dejamos de lado a nuestros niños y a nuestros pequeños en casa. Y no les contamos, no los hacemos partícipes a su medida de lo que está ocurriendo en casa. Vamos a hablar de pérdidas porque la muerte es una de las pérdidas, pero hay un sinnúmero de pérdidas detrás de la muerte de un ser querido, especialmente para un niño. Entonces el niño seguramente, como no tiene la capacidad de abstraer, la capacidad de trascendencia, y todavía se le dificulta comprender realmente qué significa que su ser querido, papá, mamá, abuelito, tío, hermanito, murió, no tiene esa abstracción, entonces él, sus pérdidas van a ser circunscritas a elementos concretos que para los adultos van a parecernos absurdos, pero para él son simbólicos. Y un niño puede decirles, por ejemplo, llorar y decir, ¿y por qué estás llorando? Y él puede decir, porque ahora ya no voy a tener quien me lleve al parque, porque ahora ya no voy a tener quien me compre el helado, porque ahora ya no voy a tener quien me dé regalos, porque ahora ya no voy a tener quien me lleve a pasear. Y los adultos diremos, a usted solo le importa eh, lo, lo, lo que usted no va a recibir. No, a él le importa todo. Lo que pasa es que es su forma de expresar, es su forma de poder concretar de alguna manera en su lenguaje limitado, ¿no? Lo que significa la ausencia de ese ser querido. Entonces, esas pérdidas, que son todos aquellos eventos significativos que son universales, inherentes a todo ser vivo, implican renunciar a algo significativo e implican un dolor inmenso por el desapego hacia algo o alguien. Y esas pérdidas, que en mayor o menor grado tienen que ver con el tipo de vínculo y la relación con quien murió, generan un duelo. Y ese duelo es un proceso y un camino que se da de acuerdo también con la edad. Pero los niños sí hacen duelo, así ustedes crean que no se les nota porque dicen, ah, no, ahí lo vemos normalito, jugando, tranquilito. Él, pues sí, a veces llora un poquito, pero después él juega y sale con los amigos y ve los programas de televisión y se ríe y está como si nada. Resulta que lo que ustedes no saben es que por dentro él está procesando a su manera, en picos y en oleadas,
un proceso de duelo incomprensible a la vida, especialmente los preadolescentes y adolescentes que de alguna manera viven un duelo también diferente y que sorprende a los adultos y muchas veces les genera rabia porque el adolescente generalmente se va de rumba, toma trago, está con los amigos y pareciera que no le importara porque es el miedo y el pavor a la muerte lo que le lleva de alguna manera a camuflar de una manera diferente. Pero los adolescentes son los que hacen el duelo más complicado porque están en la edad de la angustia existencial, del vacío, de ese deseo de sentido de vida, de encontrar una razón para este acontecer y para esta vida. Entonces, ojo con invalidar y menospreciar el duelo en los adolescentes, porque ellos muchas veces no lo demuestran, pero son los que tienen los duelos más complicados. El reto para los padres y demás adultos que rodean al niño o a los niños, a los jóvenes, el gran reto requiere hacer frente primero que todo a su propia situación emocional, porque es que si yo no tengo claro cómo me siento, si yo no tengo claro cuáles son mis emociones y qué me produce esta muerte y qué me produce este duelo, si yo no tengo claro si para mí está bien o mal, adecuado o inadecuado, sentir rabia, culpa, desesperanza y todas esas cosas. Si yo no lo tengo claro, pues ¿cómo lo voy a tener claro para explicárselo al niño? Entonces yo primero como adulto requiero resolver mi situación emocional, identificar mis emociones, decidir y elegir cómo las voy a gestionar y a expresar para de alguna manera poder ayudar, ¿no? Y a la vez ser soporte para los niños en duelo, atender al mismo tiempo la cotidianidad, ir al mercado, ir a trabajar, levantar a los niños para el colegio, ocuparme de las labores domésticas, o sea, hay una serie de eventos que es atender mi duelo para poder ser soporte, atender la vida cotidiana, la de los otros familiares afectados por la pérdida y de alguna manera estar presente, ¿sí? Atendiendo mi duelo y a la vez el duelo de los menores que estén en nuestra familia. Van a surgir muchas preguntas difíciles y que podemos hacer. Como papás, que algunas veces tendremos dudas, como adultos, como abuelitos, como tíos, como maestros, tendremos muchas dudas y no siempre pues sabremos las respuestas. Entonces es muchas veces importante decir no sé o no estoy seguro que dar una respuesta que después eh, no tenga un sustento o que después suene a mentira. ¿Me hago entender? Porque es que muchas veces por el afán de darle una respuesta a un niño, decimos lo primero que se nos venga a la cabeza, creyendo que es que el niño no va a entender y resulta que el niño lo va a registrar y después se va a dar cuenta de que lo que le dijimos fue por salir del paso y que eso no corresponde a la realidad. Como por ejemplo decirle a un niño, su abuelito emprendió un viaje, su abuelito se quedó dormidito, su abuelita se fue y usamos eufemismos que para el niño son textuales, son tal cual. Si yo le digo a un niño, su abuelita, su mamá, su hermanito, se fue, no significa se murió, o emprendió un viaje, o se fue para el cielo, y no le damos una explicación de a qué nos referimos con que se fue para el cielo, o la explicación que le demos, el niño lo va a tomar literal. Y ya habrá muchos ejemplos que les contaré. Engañar sobre la realidad de lo ocurrido puede ser tan dañino como el opuesto, que es informar con todos los pormenores de manera escueta y cruda. Entonces, engañar sobre la realidad, por decir, sobre todo en los casos donde ha habido homicidio, suicidio o una muerte traumática, y decir, no, es que se murió porque mi Dios se lo llevó, porque se murió porque no, le dio algo y no pudo seguir viviendo.
pero no le decimos, no, es tan dañino, o sea, decirle mentiras sobre la muerte, obviamente hay que explicarle de acuerdo a la edad, es tan dañino como decirle no, es que vino un ladrón y le disparó y agonizó y entonces cayó en el piso y esto, o se suicidó y se ahorcó, o sea, se tiró, etcétera, etcétera. O sea, la minucia, sobre todo en un niño tan pequeño, es tan dañino como decir mentiras y hacerle creer que, que las cosas fueron de una manera diferente. Ese niño va a crecer y el día de mañana se va a enterar de realmente cómo ocurrieron las cosas y va a sentir mucha rabia con los adultos que no le dijeron la verdad. Vuelvo y repito, la verdad a su comprensión, a su medida. Voy a poner un ejemplo. Si la situación fue por un suicidio, entonces pues uno no le explica con pelos y señales cómo fue, pero se le puede decir tu mamá o tu papá o tu abuelito, o tu hermano, estaba pasando por una situación difícil, estaba muy deprimido, se sentía muy mal internamente y tomó la decisión de no querer seguir viviendo. Se le dice así, la persona tomó una decisión. Yo sé que muchos de ustedes se angustiarán y dirán, no, pero si yo le digo esto, ¿y no será que después del día de mañana él cuando tenga un problema o una dificultad va a hacer lo mismo? No, porque le iremos explicando a medida que pase el tiempo y más adelante el niño o el joven podrá comprender que en algunas personas ese proceso se dio por una depresión, por un trastorno afectivo, por una alteración bioquímica o por una situación estresante que llevó a la persona a elegir no seguir viviendo. Fíjense que no se usa la palabra suicidio hasta cuando el niño tenga la capacidad de abstraer y comprender qué significa un suicidio. Pero hay que decirle la verdad. ¿Okay? Por ejemplo, una vez un caso de un niño pequeñito, tenía 4 años, y su papá y su mamá habían salido de viaje y se había quedado con la abuelita. Y los dos padres murieron en el accidente, murieron en un accidente. La abuelita con la mejor intención, porque yo digo que todos lo hacemos desde la mejor intención, le dijo al niño que su papá y su mamá se habían ido a un viaje a la luna. Bueno, pues el niño de 4 años pues entiende literal que su papá se fue y su mamá para la luna. Y pues, ¿dónde está la luna? Pues allá en el firmamento. Yo a esta persona la atendí a los 40 años por una situación diferente. Tenía 40 años cuando fue a hacer un proceso de crecimiento terapéutico. Dentro de ese proceso de crecimiento terapéutico surgió el tema de la muerte de sus padres. Eh, Y para él estaba vívido ese momento de ira y de dolor, porque resulta que él me contó a los 40 años que a partir de que la abuelita le dijo que su papá y su mamá se habían ido para la luna, él todas las noches se asomaba por la ventana a mirar la luna para ver dónde estaba su papá y su mamá, para mirar en qué momento su papá y su mamá venían. Y a la vez empezó a desarrollar un sentimiento de abandono infinito, de pensar que papá y mamá se habían ido de viaje para la luna y no se lo habían llevado. ¿Y por qué si se iban para la luna, por qué no volvían? ¿Y por qué si se habían ido, por qué nunca lo llamaban y por qué nunca habían vuelto por él? Y ese niño fue creciendo y fue creciendo. Y a la edad de los 8 años, 9 años más o menos, creo que le contó a algún primito de que su papá y su mamá estaban en la luna. Obviamente toda la familia sabía que papá y mamá habían muerto, pero nadie le había contado la verdad por protegerlo y por creer que de esta manera, pues ese niño no iba a sufrir, entre comillas. Él ya estaba sufriendo por el simple hecho de saber que papá y mamá no estaban y no entendía, o sea, una mayor complicación de no entender por qué papá y mamá se habían ido de viaje y no se lo habían llevado. Ese primito mayor que él, entonces un día llegó y le dijo, ¿cuál luna? Su papá y su mamá se murieron hace muchos años, murieron en un accidente de carro
y no están en ninguna luna. Entonces, ese niño a la edad de 8 años fue obviamente donde su abuelita, quien lo estaba criando, muy bravo, muy furioso a reclamarle porque le había dicho mentiras. Entonces, no solamente hubo un proceso de duelo complicado, sino que en ese momento hay una pérdida de la fe y de la confianza por los adultos mayores, especialmente una pérdida de confianza por la abuelita, quien lo estaba criando, a quien él sentía que lo había engañado y le había dicho mentiras respecto a sus papás. A partir de ese momento, pues empieza un proceso de duelo. Años después, pues eso tuvo una incidencia significativa en sus rasgos de personalidad, que pues no viene al caso contarlos, pero lo que les quiero decir es cómo un acto de buena intención y de bondad por proteger o sobreproteger el dolor de un niño nos lleva a tener efectos colaterales que se verán en años posteriores. Por eso, engañar sobre la realidad de lo ocurrido es algo muy dañino que puede ser de alguna manera contraproducente o de una manera totalmente afectuosa para los niños. Les tengo otra anécdota y es una vez una mamá le dijo a su niño chiquito, como de 5 años, que su papá había muerto, pero pues no le dijo la palabra muerto, sino que le dijo que papá se había ido al cielo. Entonces, pues el niño en su inocencia preguntó que dónde quedaba el cielo y mamá le dijo, allá donde están las nubes. Entonces, listo, la mamá dijo, salí del problema, le dije que su papá estaba allá en el cielo, con Dios, con los angelitos, con los querubines, y bueno, sin problema, el niño pues quedó así. Resulta que la mamá se le olvidó lo que había dicho y un día se fueron de viaje y montaron en un avión. Y cuando el niño estaba en el cielo, en medio de las nubes, pues el niño empezó a gritar por la ventana, papá, 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 y gritaba y gritaba y gritaba. Y obviamente, pues la mamá angustiada, tratando de que el niño se callara, le dijo, mi amor, no, no. Me dijo, tú me mentiste porque me dijiste que papá estaba en el cielo, yo aquí no veo a nadie. ¿Dónde está mi papá? Porque no lo veo. Entonces, fíjense cómo al usar eufemismos, hacemos que el niño que cree real y literal lo que le decimos, se ve abocado a enfrentar una mentira. Y ese niño, pues obviamente lo trajeron a terapia para empezar a trabajar su proceso de duelo y usar la tan temida palabra muerte. A veces creemos que a los niños no hay que decirles muerte y a los niños hay que decirles, papá murió, abuelito murió, tu hermanita murió. Y decirles qué significa murió sin la connotación dramática que los adultos muchas veces tenemos. Entonces, por eso, como adultos, primero tenemos que atender nuestras necesidades emocionales para luego poder atender la de los niños. Algunos niños difícilmente estarán dispuestos a hablar de su miedo, rabia, ansiedad, de su sentimiento de culpa. La mayoría de los niños sienten culpa porque el niño en su pensamiento mágico cree que por culpa de él esa persona se murió. Cree que algo que él hizo, ya sea que no obedeció, que no le hizo caso, que en esos días el papá, la mamá lo regañó, o si se trata de un hermano, un hermanito, que fue la pelea que tuvo con ese hermanito lo que generó la muerte. Entonces, hay que indagar y bucear en los sentimientos y emociones de los niños, porque a veces esa culpa se guarda muy adentro y el niño puede empezar a tener manifestaciones somáticas, bajo rendimiento en el colegio, problemas de disciplina, tornarse o agresivo, indisciplinado o de pronto muy calladito, no decir nada o volverse el mejor alumno del colegio pensando que como él tiene la culpa de que su ser querido murió, entonces él tiene que ser muy, muy buen niño para que sus mayores, su papá, su mamá y los que están muy tristes no tengan más tristeza y él no le genere más problemas. O puede ser el niño que se convierte en la persona con dificultades en sus conductas, ese niño que se vuelve a orinar en la cama,
se vuelve a chupar el dedo, puede hablar a media lengua, puede tornarse demandante, o de pronto muy calladito y muy silencioso. Y los adultos pensar, ah, no, es que a él no se le dio nada, es que, no, pues él como que lo ha tomado bien porque mira que ahí está tranquilo, no llora, no hace nada. Esos preocúpense por esos que no hacen nada. Esos son los que más hay que atender, porque muy probablemente están reprimiendo y están congelando sus sentimientos. Entonces, muchos les cuesta expresar la tristeza y con frecuencia transmiten sus emociones a través del lenguaje corporal o de su comportamiento. Muchos niños en duelo empiezan a tener accidentes, entonces se caen, se fracturan una manito, se caen y se rompen la cabeza, empiezan a tener dificultades motrices, es el niño que entonces empieza, no sé, como a tener dolores de estómago, no come, o si come le cae mal la comida, empieza a tener estreñimiento, problemas digestivos, problemas de diarrea o dolores de cabeza, y el niño empieza a decir que le duele la cabeza, que no quiere ir al colegio, porque claro, afrontar que los demás niños están divinamente y él está viviendo el duelo de su papá o de su mamá o de un hermano o de un abuelito muy querido, ¿no? Y que muchas veces si los padres y los adultos no informan en el colegio que el niño está viviendo un duelo, el docente, el profesor no sabe. Y por ejemplo, ahora que llega el Día de la Madre y llega el Día del Padre, ¿no? Y el profesor no está consciente de que hay niños, ya sea porque murió o porque están separados y que tienen un duelo, ¿no? Los padres separados, casi que los obligan a hacer el dibujo de la familia y vamos a hacerle el dibujo al papá y le vamos a hacer el regalo al papá y no caen en cuenta que hay niños que no tienen papá y que hay que tratar eso en el aula escolar y que hay que decir, algunos de ustedes muy probablemente no tienen a su papá vivo, pero entonces vamos a hacerle algo a ese papá, algo simbólico, algo representativo, para que no pase desapercibido, porque el hecho de que ese niño haya perdido a su papá, a su mamá, a su abuelita o al ser querido que corresponda, no quiere decir que no exista. Entonces, los niños que no tengan papá o mamá, entonces no van a hacer tarjetas ni van a hacer regalos, no. Sí lo van a hacer, pero lo van a hacer de una manera diferente. Van a hacerlo a través de un ritual y van a hacer seguramente lo que hagan, lo van a hacer para decirles, bueno, ¿a quién te gustaría darle ese regalo? Ya que papito no está físicamente o mamita ya murió, ¿a quién te gustaría darle ese regalo o esa tarjeta o eso que vamos a hacer todos para el Día del Padre? Porque el Día del Padre sigue siendo el Día del Padre, el Día de la Madre, así tengamos a nuestros papás muertos. Los niños siempre van a observar a sus padres o a otros familiares significativos en busca de ejemplos para manejar esos sentimientos que les perturban. Entonces, otro ejemplo, una vez atendí a un niño que llegó muy bravo a la consulta. Yo dije, ¿por qué estás tan bravo? Y me dice, porque, ¿cómo te parece, Margarita? Creo que tenía como 7 años, que mi papá se murió y mi mamá no ha derramado ni una lágrima, no llora. Y el otro día se le quemó el arroz y se puso a llorar. Entonces, ¿qué tal? Llora porque se le quemó el arroz, pero no llora porque mi papá se ha muerto. Quiere decir que a mi mamá no le importa que mi papá se murió. Entonces, fíjense cómo los adultos equivocadamente creemos que tenemos que contener el llanto y la tristeza delante de nuestros niños, que para que ellos no se pongan tristes. Y la lectura que hace el niño es, si mis adultos no lloran, dos cosas. O es que no querían a la persona que se murió y por lo tanto no están tristes, o dos, es muy malo llorar. Entonces, por lo tanto, yo no puedo llorar, porque si aquí nadie llora, si aquí nadie expresa, si aquí nadie se pone triste, yo no estoy viendo a nadie triste, porque entonces los adultos se encierran en el baño a llorar o esperan a que el niño se vaya para el colegio, se vaya para el parque, para ellos llorar y expresar sus emociones. Y el niño no está viendo que hay unos adultos que están tristes y compungidos y que pueden expresar sus emociones. El niño va a pensar que eso está mal expresar las emociones, se las va a guardar. O va a creer
que es que a nadie le importó la persona que murió. Y esto incluye las mascotas, porque es importante saber que el niño hace duelo con sus mascotas. Los adultos también, los que ya se permiten, ¿no? Porque es que hay gente que cree que porque es un perrito y un gatito, no, pues era un animalito ahí, un pescadito, pues no importa, era un animalito, eso se compra otro, o perdón, o adoptamos otro. Resulta que no, día a día, los adultos nos hemos permitido hacer duelo también por nuestras mascotas, por esos seres familiares que entran a formar parte de nuestro sistema, de nuestro clan, son un miembro más de nuestra familia y también hacemos duelo por las mascotas. Entonces, ojo con que el duelo de un niño no necesariamente corresponde al de un familiar, al de una persona, porque muchas veces un niño puede hacer un duelo más fuerte y más intenso por la muerte de su perrito, de su pescadito, de su gatico, de su mascota, que por la muerte de un abuelito que vivía lejos, que era un abuelito distante, al que veía muy poco. Entonces los adultos se pueden poner bravos de ver que el niño está muy compungido por la muerte del perrito, pero se murió el abuelito y pues no está haciendo un duelo muy significativo porque realmente el niño, que es más honesto y más transparente y más coherente con su sentir, eh, pues va a expresar el duelo de acuerdo al vínculo que tenía con la persona que falleció. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, si era la tía Anacleta, que era una tía mamona, regañona, que cada vez que iba lo pellizcaba, lo regañaba y era insoportable con él, entonces pues él tal vez sí puede que haga un duelo, pero seguramente va a ser más el duelo por lo que ve a su mamá, a su papá o a sus familiares, que por lo que él sienta realmente por la tía Anacleta, porque pues realmente para él la niña, la tía Anacleta no era tan significativa, cosa diferente al perrito que le brindaba amor, afecto, comprensión, camaradería. Era su amigo, era su parcero, era su hermano. Entonces, ojo con invalidar el duelo de los niños que tiene que ver con su relevancia y significancia afectiva. Es importante que nosotros como adultos lo tengamos claro para poderle decir al niño esta frase. Lo sucedido ni es un castigo ni es una prueba de nadie, ni de Dios, ni de la vida, ni del universo, ni de Jesucristo, ni de Mahoma, ni de Jehová, ni de Yahvé, ni del universo. No es un castigo ni una prueba. Es un desafío, es un reto que nos invita a reconstruirnos y a levantarnos cuantas veces sea necesario. Y es decirle, tenemos el derecho a estar tristes, a sentir dolor, a extrañar a la persona, a sentirnos molestos porque la persona no está, a sentir que nos hace muchísima falta y a sentir rabia porque la persona que queríamos y que nos llevaba al parque y nos compraba el helado y nos compraba los juguetes y nos llevaba a pasear, ya no está. Para el niño, esa será su significancia. Para el adulto serán otros sus pérdidas secundarias o simbólicas. Pero no minimicemos el duelo del niño ni lo que el niño va a extrañar de esa persona. La muerte de los niños. Vamos a mirar cuáles son las actitudes hacia la muerte que tenemos los adultos, creencias. Que los niños no entienden, que los niños no sienten, que los niños no hacen duelo y que mejor es protegerlos del dolor. Por lo tanto, no les demos mucha información y mantengámoslos al margen, no los llevemos a los rituales. Si el niño, por ejemplo, va a la sala de velación, ahorita obviamente todo eso está muy restringido, pero pues llevarlos y que vean de pronto el ataúd con la foto de la persona puesta encima, ayuda mucho en caso de que si la persona murió por una enfermedad infectocontagiosa o COVID o cualquiera de esas que están surgiendo ahorita y no nos dejan abrir el ataúd por seguridad, pues le colocan la foto y le dicen, esa persona que está en la foto está dentro de ese ataúd porque murió. Y morir significa que ya no respira, que ya no le duele, que ya este cuerpecito ya no vive más, que la persona ya no puede hablar, ya no puede abrir los ojitos y mirar, no puede escuchar y por lo tanto el cuerpo, que es como
el vestido de la persona es el que vamos a sepultar, porque lo que queda de esa persona es lo que tú te llevas a tu corazón. Muchas veces es mejor explicarlo así y no colocarlo o en el cementerio o en el cielo o en las nubes o en el más allá o en el más acá, porque el niño no entiende si no lo concreto, ¿ok? Otras actitudes negadoras de nuestra sociedad es lo que acabo de decir, emplear eufemismos como decir, descansó, nos dejó, se fue, inició un viaje, se quedó dormidito, etcétera, etcétera. Sobre todo la palabra nos dejó suele abandono, suele sonar a abandono. Entonces el niño percibe la muerte, percibe, la siente como un abandono, como que la persona se fue de viaje y la persona se largó y nos dejó y aquí estamos todos tristes y eso pues obviamente lleva a unas sensaciones de invalidación, de tristeza y de mucha rabia por la sensación de orfandad y de abandono, especialmente si se trata de un papá y una mamá. Esquivamos el dolor y la tristeza, ¿no? El dolor y la tristeza, pues obviamente, como les decía anteriormente, en el sentido de que no expresamos los adultos el llanto, las lágrimas, por miedo a que si lo hacemos, eh, el niño no va a entender o se va a angustiar más porque nosotros estamos llorando y resulta que obviamente que si vamos a llorar y vamos a expresar nuestra tristeza, le vamos a explicar al niño, así tenga un año, así tenga unos meses y lo tengamos cargado, al niño hay que hablarle, porque el niño más que entender cognitivamente, él capta sensorialmente, perceptualmente. Lo mismo un bebé. Si una persona está embarazada y pierde un ser querido y está muy triste, le habla a su bebé, así a usted les parece terrible. Le tiene que hablar a su bebé. Bueno, no le tiene que, nadie tiene que nada. Les sugiero que le hablen al bebé y le digan bebé, si ya saben si es un niño o una niña y tienen el nombre, por su nombre se dirigen y les dicen, estoy triste, estoy con mucho dolor y con mucha nostalgia porque mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi esposo se murió y estoy muy triste. No es tu culpa ni es por ti, es porque yo extraño mucho a quien murió, ¿sí? Y quiero que sepas y quiero que sientas que este dolor y esta tristeza no es por ti. Porque es que vuelvo y les repito, el niño desde el vientre materno cree y siente que todo lo que siente su mamá y su papá es por culpa de él. Sobre todo el niño hasta los primeros edades, 4 años más o menos, como tiene ese pensamiento egocentrista, ese pensamiento mágico fenomenológico, en donde él se cree el ombligo del universo, él cree que todo lo que sucede alrededor es culpa de él, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece un narcisismo natural de sentirse el ombligo del universo. Entonces, cuando ustedes lloren delante de sus hijos, que eso es lo sano, es lo adaptativo, le explica, estoy llorando, porque el niño si no, enseguida va a pensar, mi mamá está llorando porque yo perdí el examen, mi mamá está llorando porque esta mañana rompí un florero, o está llorando y está triste porque no me comí la comida, o porque yo soy un niño malo. Inmediatamente el niño piensa y sienta, está llorando y está triste porque soy un niño malo. Entonces, si tú le explicas, mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, tía, maestra, que cuando los adultos estamos llorando no necesariamente es por lo que él haya hecho o haya dejado de hacer, y que esta tristeza y este dolor y estas lágrimas corresponden al proceso natural por la muerte de alguien y que no es su culpa. Hay que repetírselo una y otra vez. Es decirle, no es tu culpa. Tú no has hecho nada. Yo estoy triste porque extraño a mi papá o extraño a mi esposo o extraño a mi abuelito. No es tu culpa, tú no has hecho nada y no tienes nada que ver. Una y otra vez. Yo estoy repitiendo porque es que quiero que les quede claro que al niño hay que repetirle una y otra vez que no es su culpa y que él no tiene nada que ver. Si no se lo dicen, él va a asumir y eso se le va a quedar allá metido y cuando sea adulto
va a manejar una serie de bloqueos emocionales y de culpas innecesarias. Entonces, reforzar el valor, el control y la entereza, que esa es otra actitud hacia la muerte totalmente errada y equivocada, en el sentido de tenemos que ser fuertes, vamos a salir adelante, es que si lloramos no lo dejamos descansar, no lo dejamos ir. Y entonces el niño ve eso en sus adultos y él cree que tiene que hacer lo mismo, ¿no? Además, a los niños muchas veces les dicen, ahora tú eres el hombre de la casa o ahora tú eres la mujer de la casa, suponiendo si murió la mamá, le van a decir tú eres la mamá de la casa, te tienes que portar muy juiciosa porque papito está muy triste porque murió la mamá o porque perdieron un hijito, tu hermanito murió y tus papitos están muy tristes y entonces ahora tú tienes que ser fuerte y tienes que portarte muy, muy bien porque ellos están muy tristes. Y le ponemos una carga a los niños, la cosa más horrible del mundo entero, y entonces esos pobres criaturas no hacen su proceso de duelo. Entonces, no, señor, cada quien hace su duelo. Y si papá y mamá están tristes y adoloridos, si la abuelita está triste, si el abuelito está triste, ellos tienen la fortaleza. Y tú, niño, tú, joven, tienes todo el derecho a hacer tu duelo también, que mamá y papá se harán cargo de su duelo. Pero generalmente los familiares cogen al niño, no te vayas a portar necio, no vayas a llorar. Mira que tu mamá está muy triste y tu papá también. Entonces ese niño se siente impedido, bloqueado y anulado para poder expresar también sus emociones. Eludimos toda confrontación personal que tiene que ver con las preguntas que hacen los niños. Entonces los niños hacen 8.000 preguntas y es más, van a hacer la misma pregunta varias veces, porque, y no es que ellos sean olvidadizos o que no hayan entendido. Ellos quieren saber si tú les estás diciendo la verdad. Ellos quieren saber qué tanto pueden confiar en ti. Entonces te pueden preguntar y preguntar y preguntar muchas veces la misma pregunta y tú vuelves y se las explicas. Ojalá, ojalá. Yo tengo un método que a mí me encanta mucho, que es la mayéutica, que es a través del diálogo socrático. ¿Y cómo es eso? Por decir algo, les voy a contar la experiencia que tuve con mi hija. Mi hija menor tenía 2 años cuando mi hijo de 18 años murió. Explicarle a un niño de 2 años qué es la muerte, que su hermano murió y todo lo que sucedió, porque pues mi hijo muere por suicidio, explicarle que es un suicidio a una niña de 2 años, pues es algo totalmente absurdo. Sin embargo, pues cuando la niña me veía llorando, yo le explicaba y le decía, estoy muy triste, tu hermanito murió, y durante un tiempo, hay que decirle, ¿no? Porque si no el niño dice, no, pues aquí se acabó la felicidad en esta familia. Aquí nunca más vamos a volver a reír porque entonces si mi hermano se murió, si mi papá se murió, mi mamá, a llorar, pues a lo que nos queda, no. Uno hay que decirle al niño porque el niño no entiende el manejo temporoespacial de cuánto tiempo me va a ver llorando. Como tampoco le podemos decir, voy a llorar durante una semana o durante un mes o durante un año. Entonces le decimos, les voy a decir lo que yo le dije a mi hija. Yo estoy muy triste y durante un tiempo, no sé cuánto, yo voy a estar muy triste. Y tú también puedes estar triste el tiempo que tú quieras de tu hermanito está bien para ti. Yo tengo un tiempo y tú tienes otro tiempo. Entonces, ¿qué hacía mi niña? Se sentaba, 2 añitos que hablaba media lengua, me veía llorar, se sentaba al lado mío y me ponía su manito encima de la mía y se quedaba ahí conmigo, yo lloraba. Obviamente, pues uno no va a llorar a los gritos de manera histérica para asustar al niño, pero uno puede llorar bien, normalito, ¿no? Digamos así, de manera sana y adaptativa. Y cuando yo ya terminaba de llorar, ella me decía, ya mamita, ya pasó, ya pasó. Y yo le decía, sí, mi amor, ya pasó. Gracias por estar conmigo. Tú también puedes llorar. Para mí también está bien si tú estás triste y extrañas a tu hermanito. Mi hija fue creciendo y preguntaba de qué murió mi hermanito, por qué se murió mi hermanito. Digamos que ya tenía 4 años más o menos, y yo le decía, tu hermanito estaba pasando por una situación muy difícil, se sentía muy mal, y se tomó algo que pues no debía haberse tomado y se murió por eso. Bueno,
Así siguió, así siguió y así siguió. Y preguntaba, 5 años, 6 años, como a los 6 años, me acuerdo que la estaba peinando, la ruta del colegio la iba a recoger y como siempre, ese es el momento ideal, ¿no? Cuando uno está de afán, ¡pam!, te sueltan la pregunta. Y los padres en el afán de que la deje el bus o que córrale porque yo también tengo que llegar a la oficina, solemos dar respuestas por salir del paso. Y ese día me soltó el bombazo y volvió y me pregunta, mami, ¿de qué fue que murió mi hermanito? Y volví y le repetí lo que tantas veces le había dicho. Por eso les hablo de la coherencia, de la consistencia, de no decir mentiras porque después nos toca arreglar el cuento y después ya no nos vuelven a creer. Entonces yo le dije, mi amor, él estaba pasando por un mal momento, se sentía muy mal y se tomó algo con lo cual se murió. Entonces se volteó y me dijo, o sea que mi hermanito se suicidó. Yo obviamente quedé impactada porque en ese momento sentí y entendí que ella ya tenía la capacidad de comprender. Y yo le dije, sí, mi amor, tu hermanito se suicidó. Y perdón lo que voy a decir, pero esa chica de 6 años llegó y dijo, mucho huevón, ¿no? Tan bobito, aquí estuviera con nosotros, tan pendejo mi hermanito. Y le dije, bueno, mi amor, esa fue su decisión. A partir de ahí, obviamente, empezamos a trabajar por medio de una terapeuta, ayudarle a comprender lo que significaba el concepto del suicidio, lo que eso representaba, para que ella de alguna manera pudiera introyectar a su edad, 6 años, 7 años, 8 años, el concepto como tal, que además debía ser incorporado desde el respeto, sin ese miedo que tenemos los adultos de que es que si yo le digo que su papá se suicidó, o si yo le digo que su mamá se suicidó, o su tía, o su abuelita, o su hermanito, el día de mañana ese niño se va a suicidar también. Ese es el miedo que tenemos. Y les voy a decir con conocimiento de causa. No hay una cosa que pese más dentro del inconsciente que los secretos ocultos del sistema familiar. Cuando un secreto no se saca a la luz, algún miembro de la familia tenderá a repetir ese secreto que se mantuvo oculto. Cuando eso también me refiero a cuando hay un homicidio o cuando el papá iba borracho y se estrelló, entonces no le contamos, porque cómo le vamos a decir que era que el papá estaba borracho y se estrelló y se murió a consecuencia de haber ido borracho. Se le dice, papito iba tomado y seguramente no se dio cuenta, se estrelló y se murió. Con eso el niño va a introyectar también los riesgos el día de mañana de consumir licor y manejar. Y tal vez eso sea una lección de vida que si no le decimos la verdad y tarde o temprano se va a enterar por otras personas que le van a dar la noticia como el niño de la luna de una manera inadecuada y de una manera brusca en donde el niño se va a sentir obviamente engañado y burlado por sus adultos. Otros mitos alrededor del dolor es si los niños me ven llorar, se van a poner tristes y sufren, ya eso lo expliqué, no es así. El niño igual está triste y así nosotros vayamos y lloremos por allá y salgamos con los ojos rojos y la nariz roja y el niño nos diga, mamita, ¿qué tienes? Y le digamos, no, mijito, es que estoy como con rinitis, tengo una gripita. No, estoy llorando, mi amor, estuve llorando, estoy triste, pero pues ya estoy bien, ya me siento mejor, ya estoy más tranquilo. Al niño hay que decirle que se puede llorar, pero que vamos a estar tranquilos, porque obviamente si empezamos a hacer expresiones como, no, esta tristeza nos va a durar toda la vida y ya de aquí en adelante nunca más voy a sonreír, para mí mi vida se acabó, yo lo que quiero es morirme, ya la vida no tiene sentido. Y el niño está escuchando eso, así tenga 1 o 2 años o 3, el niño está oyendo y el niño está registrando. Y más grave porque además no comprende por qué mamá está diciendo que la vida no tiene sentido, que se quiere morir y que no hay razón de ser. Pero entonces él el día de mañana va a decir, ok, y entonces yo qué, yo no cuento acá, yo no existo, yo no soy valioso para mis adultos, o sea, yo no soy una razón de valor y de peso para mis adultos que se quieren morir o que ya no tienen sentido de vida o que ya no se van a volver a sonreír porque fulanito se murió. Ojo con eso.
El otro mito es, si lloro, van a pensar que soy débil. Entonces, pues yo no sé qué entienden ustedes por débil, porque para mí una persona que se permite el dolor, que se permite sentirse frágil, vulnerable, ¿no? Cansado, con necesidad de ayuda, para mí es una persona fuerte. Porque la persona débil, al contrario, es la que niega, la que reprime, la que le tiene miedo a asumir sus emociones y se muestra rígido ante el dolor, se muestra infranqueable como si no estuviera pasando nada. Entonces, el término de debilidad está muy mal concebido por nuestra sociedad. Podemos hablar de sensibilidad, podemos hablar de vulnerabilidad y todos los seres humanos tenemos derecho a ser vulnerables y a ser sensibles ante la muerte de un ser querido. Y enseñarle al niño que él también puede ser así y que eso no significa que es débil o que es menos o que es incapaz. Otro mito es, si yo me derrumbo, ¿quién los apoya? Pues es que uno se puede derrumbar igual y se para y se derrumba y se para. Si yo estoy demasiado afectada hasta el punto de que no, en un momento dado, no voy a poder, no voy a ser capaz de apoyar a mis niños, pues busco ayuda y busco apoyo en otras personas mientras yo vivencio mi situación y mientras yo me permito fluir entre el dolor y la desesperanza y todo lo que me ocurre y el poder ayudar a mis hijos que también están en duelo y que también necesitan ver a un papá, una mamá y unos adultos que están en duelo, pero que están también para él. Que él sienta la seguridad que cuenta con un adulto en donde él se pueda derrumbar y ese adulto va a estar ahí para él. ¿Qué es mejor no recordar para sentir? Entonces son los adultos que no vuelven a mencionar al fallecido en la casa. Entonces no se habla, quitan las fotos, no vuelven a hablar el tema, creyendo que con eso los niños no van a sufrir. Al contrario, el niño se va a preguntar, bueno, aquí como que uno se muere y le desaparecen las fotos y no vuelven a hablar de uno. Terrible. O sea, morir en esta familia es terrible porque eso quiere decir que uno ya se desapareció. No, señor, hay que recordar, hay que sentir, hay que hablar y si estamos sentados a la mesa comiendo, recordarlo y si vamos al parque decir, ay, aquí estuvimos con Pepito, aquí vinimos con Juanita y se acuerdan la vez que vinimos con ellos y coger los álbumes y mirar las fotos y mirar los videos si hay videos y si hay que llorar se llora y si hay que reír también se ríe porque de alguna manera pues también es decirle a los niños que además de llorar, pues también es posible sonreírnos y estar contentos, porque si no el niño va a creer que tiene que estar triste y llorando todo el día, porque si se sonríe es mal, está mal. O si él quiere salir y jugar su Xbox o jugar y sonreír con sus amiguitos, que eso está mal, no. Es decirles, está bien que estés triste, pero también está bien que quieras jugar con tus amigos y que quieras estar contento y que quieras sentirte bien con tus amiguitos en el colegio o con las demás personas. Otro mito es el cielo como un sitio sobrevalorado. Entonces resulta que cuando sobrevaloramos el cielo, cualquiera que sea el concepto que ustedes tengan del cielo, ya sea dentro de la tradición judeocristiana o dentro de cualquier creencia religiosa, el concepto del cielo pues tiene una connotación para los adultos. Hay que ver cómo se lo vamos a explicar del niño, porque alguna vez también tuve un niño al que le dijeron, para que no estuviera triste, que su hermanito se había ido al cielo y que ese era un lugar maravilloso, lleno de ángeles, en donde allá nadie sufría, donde no había dolor, donde allá todo era hermoso, divino. Y entonces imagínense, el niño de 7 años, no, pues qué chimba. Entonces, pues yo como que me quiero morir para irme para el cielo, porque es que si allá no hay dolor, no hay que madrugar, no tengo que ir al colegio, no tengo que hacer tareas, no me van a regañar porque no recojo los juguetes, pues como que mejor. Y eso puede generar más suicidios en los niños, el deseo de morir para irse al cielo, que es un lugar sobredimensionado, sobrevalorado por los adultos, que el niño puede desear querer ir allá y de pronto generar un acto suicida o un deseo de morir creyendo, porque el niño no maneja el suicidio como tal o no maneja la muerte como tal,
porque hasta más o menos la edad de 5 años, 6, el niño no maneja el concepto de la reversibilidad. Es decir, para el niño, la muerte puede ser un proceso que la persona se murió y de pronto en cualquier momento puede volver. O que está en un lugar y le da connotaciones de vivo allá donde está. Entonces, si lo ponemos en el cielo o en un viaje que emprendió o en la luna o en las estrellas, pero no le decimos previamente que la persona murió y que nunca va a volver, nunca jamás la vamos a volver a ver, el niño puede fantasear con que esa persona sigue viva en otro lugar. Así vea el cuerpo, así vaya a los funerales. Ojo con el concepto que le damos a los niños de dónde está nuestro ser querido. Vamos a mirar de qué depende la formación del concepto de muerte, de la edad, desarrollo intelectual, del ambiente familiar, social, escolar, de las vivencias, de la historia personal. Bueno, eso es lo mismo. En el adulto vamos a ver las respuestas emocionales que se van a dar al niño y después les voy a decir cuáles son las diferencias de estas mismas respuestas. Primero viene una respuesta de shock, de incredulidad, de anestesia emocional, de evasión terapéutica, el temor a enloquecerse y no resistir. Entonces, al comienzo estamos como obnubilados, como en shock, como que todavía no creemos lo que nos está pasando. Es una negación terapéutica que nos ayude a sobreprotegernos de ese impacto y posponer para tomarnos un tiempo de asimilar la pérdida, de digerirla. Esto yo lo explico mejor en otras charlas que vamos dando para los que están llegando hasta ahorita o que vienen por primera vez. Todos los meses hay charlas en Jardines de Paz diferentes. Entonces, no me voy a detener aquí porque este es un tema que yo profundizo en otras encuentros. Luego hay un gran periodo de confrontación, que es la fase aguda, es la fase más intensa de sobrecarga emocional, de alteraciones somáticas, cognitivas, comportamentales. Nuestro pensamiento se altera, nuestras emociones. Es un mare magnum de emociones, de sentimientos, de sensaciones, tanto físicas, corporales, como emocionales y mentales. Esto también ocurre en el niño de una manera diferente, que ya lo vamos a ver. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Me salí, no sé qué pasó. Vamos a ver qué pasó. No sé, escuché algún botón y me salí. Me disculpan. Listo. Bueno. No, esta no es. Ay, qué pena con ustedes. Ya. Bueno, la confrontación que dijimos. Escuché un botón que no era. Bueno, luego viene una sensación de abandono, de desinterés, de tristeza, ¿no? Que sirve de alguna manera al comienzo del duelo para protegernos del mundo que nos presiona, un mundo muchas veces que percibimos hostil, que nos exige y que invalida nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro dolor y nuestra tristeza, porque nos presionan a estar rápidamente bien. La desesperanza, el deseo de morir, la pérdida del sentido de la vida, la fatiga, el cansancio, la hostilidad, la irascibilidad o la ira, la rabia que aparece ante la frustración, la impotencia, en un intenso intento de forzar los acontecimientos y de que lo que ocurrió no hubiera ocurrido, de que si hubiéramos hecho, si hubiéramos podido haber hecho, que se hermana junto con la culpa, la sensación de impotencia, la culpa que se origina en la sensación de no haber podido haber sido lo suficiente, de no haber hecho lo suficiente, de los debería o de si yo hubiera hecho, y que responde a la sensación de no haber sido capaz de haber sido un suficiente protector o cuidador
de acuerdo al rol que se tenía con la persona que se murió. El sentimiento de lealtad, de creer que si nos sonreímos o de pronto ya no estamos tan mal y tan triste, es porque estamos siendo desleal a nuestro ser querido. La sensación de alivio, que muchas veces es un sentimiento muy reprimido, porque ¿cómo vamos a sentir alivio? Y yo les voy a decir muchas veces, cuando se trata de una muerte que ha venido en un proceso de enfermedad en fase terminal, de una agonía lenta, de un sufrimiento en que la persona estaba enferma y se iba deteriorando, muchas veces en el duelo, yo creería, se siente un alivio de que la persona ya no sufra más, de que la persona haya descansado y que nosotros también podamos descansar, porque no hay nada más doloroso que ver una persona en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, en una cama, sufriendo y padeciendo una agonía lenta sin la mínima posibilidad de recuperación. Entonces también la sensación de alivio es importante darle cabida. El dolor agudo en oleadas, la constatación de la ausencia, la búsqueda de significado, ¿por qué a mí? Agitación, que es la actividad sin propósito, el estarnos en movimiento, haciendo una cosa, haciendo otro, o también la inactividad, la inercia, el ganas de no hacer nada, de quedarme tirada en una cama, de no levantarme, de no hacer nada, de no querer ir a trabajar, de no verme con nadie, de no hablar con nadie, no salir, no hacer mercado, no hacer nadie, la inercia de el marasmo, de levantarme y bañarme porque toca, pero realmente sin ninguna voluntad ni ninguna capacidad de querer hacer o ninguna motivación, un llanto incontrolable, la urgencia de encontrar respuestas a lo sucedido o encontrar a la persona en algún lugar, entonces leemos libros, y entonces vamos al de Los Ángeles, al de más aquí, al de más allá, para que esa persona nos diga que existe otro lugar y que se comunica con el más allá y que mi ser querido me mandó mensajes. Yo no estoy negando que exista eso, pero no podemos cifrar nuestro duelo en ir a personas que nos digan que nuestro ser querido nos manda mensajes, porque podemos caer en manos, de pronto habrá personas muy serias, yo no sé, yo respeto esto, pero hay mucho charlatán y mucho hablador que les va a decir a ustedes lo que ustedes necesitan oír, lo que ustedes quieren oír, y entonces son personas que se aprovechan del dolor y les van a decir que su ser querido les manda a decir esto y esto y esto y esto, y que esa persona está en no sé dónde, y que tranquilos, que él está divinamente, y que les manda a decir que saludes y que todo está bien. Claro, eso es lo que uno quiere oír y eso es lo que un charlatán les va a decir a ustedes. No estoy diciendo que todos sean charlatanes, seguramente hay personas que tienen ese don, yo no sé, yo no lo tengo, ojalá lo tuviera y ojalá me pudiera comunicar y ver y percibir a mis seres queridos. Yo la verdad eso nunca lo he logrado, pero pues eso no quiere decir que haya gente que sí lo logre, pero mucho cuidado de no caer en manos de mercaderes del dolor, así les llamo. Son mercaderes que usufructan el dolor y te sacan cualquier cantidad de plata con tal de que tú te sientas tranquilo y te dicen lo que tú quieres escuchar. La anedonia, que es la dificultad de sentir placer, bienestar, de disfrutarte una comida o de disfrutarte una película o el descanso, porque es que uno cree que si uno ama a su ser querido tiene que sufrir y sufrir y sufrir. La inseguridad y la explotación y muchas veces alucinaciones, que son percepciones sensoriales que uno quiere que los ve, que los escuche, que los... eso no quiere decir que de pronto los seres queridos, como son energía, puedan en un momento dado comunicarse con nosotros y dejarnos sentir o percibir. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo sea real, porque muchas veces la necesidad de verlos hace que nosotros sintamos cosas que no son. La incertidumbre, miedo al futuro, miedo a la capacidad de recuperación. La mayoría de las personas me dicen, no, Margarita, yo no creo que yo vaya a poder salir de esto, yo no creo que me vaya a recuperar, para mí esto es definitivo, yo creo que yo ya después de esto me espera la muerte, yo ya no le veo razón a la vida, etcétera. Entonces, porque hay un miedo a creer que tenemos la capacidad, y se los digo, sí hay, sí podemos, sí somos resilientes, sí obviamente hay un acto de voluntad y de elección de querer trabajar en nosotros, trabajar en nuestras emociones y recuperarnos y honrar a nuestro ser querido
viviendo una vida con sentido. Frustración de no poder recuperar a la persona y reacción a ser agredido y dañado por otras personas que de alguna manera le hicieron daño. Ejemplo, si se trata de un secuestro o de un asesinato, porque lo mataron por alguna razón de venganza, y hay una reacción a que a nosotros nos pueda pasar lo mismo también. La idealización, que es ver al muerto, como decía García Márquez, no hay novia fea ni muerto malo, y es tener recuerdos selectivos, una sobrevaloración de todo lo lindo, lo hermoso, y se nos olvidan los aspectos que también fueron difíciles, complicados o negativos, llamémoslo así, de nuestro ser querido, porque seres perfectos no hay. Y una identificación con el fallecido, y es que empezamos a comportarnos, a hablar y a tener ademanes y las frases del fallecido como una forma de retenerlo en nosotros. Y adopción de manerismos, roles, ideas del fallecido, y como por decir algo, si el que murió tenía una meta o tenía un proyecto, entonces nosotros creemos que estamos en la obligación de hacer ese proyecto y llevarlo a realidad para honrar su memoria. Si lo queremos hacer está bien, pero hagámoslo por nosotros, no como una obligación del fallecido, porque lo que el fallecido hizo o dejó es una huella que deja en nosotros y que no necesariamente nosotros tenemos la obligación de continuar. Hay unas reacciones somáticas también que se presentan en los niños, que son las alteraciones en la alimentación, en los patrones de sueño, o duermo mucho o no duermo casi, o como mucho o no como, trastornos digestivos, metabólicos, los suspiros, nos hace falta el aire, la opresión o la disnea, ¿no? En el pecho, nos duele el pecho, hay palpitaciones, ansiedad, sensación de vacío, tensión, nerviosismo, pérdida del deseo sexual en los adultos, somatizaciones, hipocondriasis, una serie de sensaciones que están en el niño de otra manera. Por eso la mayoría de los niños que llegan a los pediatras muchos se están preparando para saber que muchos niños que llegan enfermos al consultorio con diarreas, con dolor de estómago, migrañas, que no pueden dormir, que la comida les cae mal, habría que empezar por preguntar, mamá, papá, ¿hay algún enfermo en casa? ¿Alguien en casa murió? ¿Hay un perrito que murió, un gatito que murió? Porque muchos de los niños que llegan enfermos a los consultorios de los pediatras están en un proceso de duelo y están somatizando las sensaciones propias del duelo. Luego viene un periodo de restablecimiento, que es un gradual declinar de lo agudo, reubicación en el mundo, ya por un proceso de adaptación en el día a día. Me adapto a aprender a vivir sin mi ser querido, para la construcción de nuevos relatos, es decir, de qué manera me voy a relacionar con mi ser querido, de qué manera lo quiero recordar y de qué manera yo voy a seguir relacionándome con él, amándolo, compartiendo con él, porque quien muere no desaparece, solo cambia de lugar, y mejor si ese lugar pasa a ser mi corazón, mis recuerdos y el amor que nos tenemos. Superar un duelo no implica olvidar ni renunciar al recuerdo, significa encontrarle a quien murió un lugar en mi espacio emocional para seguir viviendo de manera eficaz. Vamos a mirar entonces las diferencias. Ya expliqué más o menos el duelo en el adulto, aquí simplemente voy a hacer énfasis. En la fase de negación, que ya sabemos cuál es más prolongada porque obviamente el niño vive sin la comprensión y sin la introyección. Vivir sin la comprensión no quiere decir que no entienda. Lo que pasa es que él lo vive de una manera no verbal, no explícita, no comprensiva, sino simbólica, ni simbólica, perdón, sino sensorial. Él lo vive de una manera sensorial desde su pensamiento sincrético, mágico, fenomenológico, desde su capacidad sensorial de percibir que hay un dolor. Entonces, esa fase de negación es más prolongada en el niño. Entonces, por eso a veces hay niños que al comienzo parece que no les doliera, pero más adelante ustedes se van a dar cuenta que él empieza ya a presentar sensaciones
y reacciones propias del cuerpo. El dolor es en picos. En los adultos es como una montaña rusa o como oleadas mucho más ondulantes. En el niño es en picos, o sea, el niño puede estar triste, llorando, llorando y llorando, lloró 5 minutos, luego se paró, se fue a jugar con los amiguitos, sacó el Xbox, sacó sus juguetes y puede estar tranquilo y puede reírse y puede estar jugando. Y de pronto en otro momento dado hacer una pataleta, una chiripiolca, porque como el niño no puede expresar ni identificar qué es lo que está sintiendo, él muchas veces va a expresar la ausencia y el vacío de su ser querido, que no llega, que no viene. Y si ese ser querido era el que lo atendía, le daba de comer, lo llevaba al parque, le compraba el helado, le ayudaba a hacer las tareas. En esos momentos en que el niño siente que su ser querido no está, puede manifestarse a través de pataletas, a través de hace chinchadas, grita, no quiere comer, no quiere hacer las tareas, no quiere ir al colegio, se hace chichi en la cama, se vuelve y se hace popó, se chupa el dedo, vuelve y habla media lengua, etcétera, etcétera. Las manifestaciones del niño generalmente no son verbales ni explícitas, por lo que les decía, el lenguaje de él todavía no está lo suficientemente desarrollado para poder poner en palabras. Si a los adultos y nos cuesta poder decir estoy triste o estoy bravo o estoy con culpa o me siento así o me siento así, imagínense un niño. Al niño le cuesta obviamente muchísimo más trabajo poder expresar. Porque no está mal. La imposibilidad de representación futura sin el ser querido, pues les genera mucha angustia. Porque como el niño vive el presente, entonces el niño no piensa a futuro que las cosas que él puede mejorar, sino que él cree, mi papá no está o mi mamá no está, yo no tengo futuro, no van a estar ahí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar a hacer las tareas? Y cuando yo esté grande, ¿quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a cuidar? ¿O quién me va a pagar el colegio? ¿Quién me va a pagar, qué sé yo, en las clases de fútbol, etcétera, etcétera? Y la capacidad de decisión está disminuida porque la toma el adulto. El adulto a veces omitimos y no le preguntamos a los niños cómo estás, qué quieres hacer, qué te gustaría hacer. Mira, papito murió, tu hermanito murió, vamos a ir a un lugar que se llama sala de velación, ahí va a estar el cuerpo de tu hermanito, él ya está muerto, por lo tanto, él ya no respira, no come, no le duele, él no va a sentir frío, ni va a sentir dolor, porque ahí está solo su cuerpo. Quieres ir, lo quieres ver y permitirle al niño que tome la decisión, pero no, decidimos por él. Entonces, como su capacidad de decisión está disminuida, lo alejamos, lo distanciamos y lo excluimos de los rituales, el niño va a ir con menos herramientas a hacer su duelo porque no ha tenido la capacidad de que le dejen participar, especialmente en los rituales, y cuando llegue el momento de saber qué va a pasar con los objetos de la persona que falleció. Entonces, muchas veces desaparecemos todo, sacamos la ropa, sacamos todo y impedimos que ese niño exprese su opinión y diga qué quiere hacer con las cosas de papá, mamá, su hermanito, su abuelito. Entonces, no le damos la opción y cuando ese niño crece, crece con una necesidad y un vacío de haberse querido quedar, no sé, qué sé yo, con el reloj, la bufanda, el saquito, la fotografía, el patincito, sobre todo cuando ocurren muertes de niños no nacidos o nacidos en el momento del parto o días después, en donde al hermanito ni le cuentan. Entonces él simplemente ve que la mamá salió con la barriguita. Durante todo el proceso le dijeron que ahí adentro iba a haber un hermanito, una hermanita, ¿no? Y luego la mamá pierde el bebé o muere al nacer el bebé y regresa sin barriga y regresa sin bebé y sin barriga y sin nada y no le dicen nada y en un momento dado desaparecen, desarman el cuarto que le tenían al bebé sin explicarle al niño. Y alguna vez pasó que en ese sacar las cosas, el niño, a la mamá se le cayó un patincito, un escarpín, y el niño lo recogió y lo escondió, y cuando fue a terapia, llevaba su patincito ahí, y llegó y dijo, no, es que me dijeron que iba a tener un hermanito, y yo no sé dónde está, pero yo lo único que sé es que tengo este escarpín. Para él era importante ese patincito. Otro niño al que la mamá le dijo
que iba a tener un bebé, salió para el hospital, lo perdió, regresó sin barriga, no le dijo nada, y entonces el niño con una linterna le ponía la linterna en la barriga de la mamá buscando a su hermanito en la barriga, porque él quería saber cómo que su hermanito se había desaparecido y dónde está. Por más pequeño que usted se le dice que el hermanito murió, que algo funcionó mal y el bebé no pudo nacer, o nació muerto, o ocurrió algo durante el parto y ese bebé se murió, y darle un lugar a ese bebé, ya sea a través de una foto, de un dibujo, si no hubo lugares a fotos, pintar un cuadro, pero hacerle presencia al niño de que ese bebé sí existió, de que sí hubo un niño que falleció y que ya en este momento no está. No desaparezcamos a los seres queridos así como si se esfumaran y se volvieran momentos. Aquí tenemos una escena de niños pequeños. Si ustedes observan, la más pequeñita está cercana a su mamá, perdón, quien está en duelo. Los demás adultos muestran una expresión compungida. Las más grandecitas están frente al cofre, a quienes se les ha permitido abrir, mirar las cenizas y que sean ellas mismas las que coloquen el cofre dentro de el huequito que está en esa tumba. En este caso, era la tumba del abuelito y quien muere es el papá de las dos niñas más pequeñas. Y se pidió un permiso en este lugar santo, sagrado, donde permanecen nuestros seres queridos, y se les da el permiso para meter el cofrecito dentro de la tumba de la otra persona. Pero si ustedes ven, pues los niños están ahí. De 0 a 10 meses no hay concepto, pero el niño percibe la ausencia del ser querido y por lo tanto los bebés lloran, están inquietos, están intranquilos, no duermen. Entonces hay que explicarles. Así ustedes digan, pero es que él no entiende. No, no importa, usted le explica y le dice que su ser querido murió. De 10 meses a 3 años todavía no hay concepto de muerte como tal. Hay una aflicción, hay una ausencia más evidente y se incrementan las reacciones externas. Cuando no hay concepto me refiero a es que para que un niño que más o menos a los 7, 8 años comprenda el concepto de muerte, es que él entienda que la muerte no tiene reversa, que la muerte es irreversible y que quien muere no vuelve jamás. Antes de los 7 años, el niño cree que su ser querido está en algún lugar y que va a volver. O que se murió, pero que en algún momento él va a resucitar y va a volver. Entonces, hay que darle tiempo al niño de que introyecte. Entonces, hasta los 3 años, el niño todavía no maneja el concepto de muerte, así que le vamos a explicar de todas maneras, papito murió, tu hermanito murió, la abuelita murió, y eso significa que no va a volver. Así él no entienda, él va incorporando el concepto de no regresa, no vuelve. El concepto de muerte de 3 a 6 años ya empieza a entender que la muerte es algo que le ocurre, pero sigue siendo reversible, temporal y accidental. Y el niño lo define como que hay algo de afuera que se llevó a mi mamá, algo de afuera se llevó a mi abuelita, algo de afuera se llevó a mi tío, pero que es reversible y que es durante un tiempo que él va a estar muerto, pero él va a volver. Entonces se le dan connotaciones de vitalidad a la persona muerta y el niño sigue hablando en presente. Mi abuelito come, mi abuelito vive. Él está muerto, pero él come frijoles, él come arroz con pollo, le gusta la música, etcétera, etcétera. Entonces, no les extrañen que el niño, hasta los 6 años más o menos, siga hablando de su ser querido muerte como si todavía estuviera vivo y como si en algún momento fuera a volver. Hay que darle tiempo de que él comprenda e introyecte el concepto de muerte como tal. Entonces, tenemos aquí la agresividad, la manifiestan con los juguetes, se chupan el dedo,
todo lo que ya les explicaba. De 6 a 10 años ya existe el concepto de muerte física, ya entienden que la muerte es irreversible y que es universal, es decir, que todos los seres vivos se van a morir. Y que la muerte se produce por un agente externo. Entonces, van a tender a buscar culpables. No, todavía les cuesta trabajo entender que la muerte se pudo haber producido por una enfermedad o por algo que sucedió dentro del individuo y no necesariamente porque algo externo vino, lo succionó y se lo llevó y lo mató. O un dios, o un diablo, o un monstruo, o algo así. Porque para ellos es como si algo afuera malo, 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 viene y mata al ser querido. Ese concepto sigue prevaleciendo más o menos hacia los 10 años. Obviamente hay niños mucho más avanzados y evolucionados que ya a los 10 años entienden perfectamente que la muerte no tiene nada que ver ni con monstruos, ni con brujas, ni con demonios, ni con nada de esas cosas. Y luego viene el concepto de muerte de luz a preadolescentes, que empieza más o menos a los 10 años, que es un concepto parecido al del adulto, donde la muerte es real, es universal y es irreversible. Las reacciones en estos niños, obviamente diferente a los otros, se pueden tornar muy agresivos o se aíslan o imitan lo que hacen los adultos. Por eso les decía, importante que ustedes se observen como adultos cómo están reaccionando frente al dolor y la tristeza, porque esos niños los van a imitar a ustedes. El replanteamiento filosófico y religioso se cuestionan, muchos de ellos reniegan de un ser superior o de Dios o de Buda, de Yahvé, de lo que sea. No, Dios no existe porque es un Dios malo, porque es un Dios que se lleva a mi ser querido, dependiendo de lo que ustedes le digan, ¿no? Porque hay gente que dice, es que Dios se lo llevó, está con Dios, Dios lo necesitaba ya. Entonces, pues, si decimos eso, pues un preadolescente y un adolescente pues va a estar enfurecido con esa figura superior, esa figura que le hemos endilgado unas acciones que pues realmente habría que cuestionar si vale la pena decirle a un niño que Dios se lo llevó y que porque Dios lo quería ya al lado de él, porque que no vaya a pasar como una chica que me llevaron, que iba a hacer la primera comunión y 8 días o 15 días antes de hacer la primera comunión, su papá murió en un accidente y la mamá me la llevó que para que yo la preparara. Entonces yo me di cuenta que la niña no estaba lista para hacer la primera comunión porque en ese momento estaba de pelea con Dios. ¿Cómo así que tú, Dios, al que yo voy a recibir en mi corazón como un Dios bondadoso, benigno, que me ama, y me están diciendo que Dios se llevó a mi papá? Entonces entró esa niña en un conflicto. Obviamente yo le dije a la mamá de esta decisión, pero yo creería que es mejor aplazar la primera comunión mientras tu hija asume este conflicto que está teniendo entre un concepto de un Dios de amor bondadoso y un Dios que se lleva a su papá. Eso es un conflicto muy difícil para una niña que en ese momento tenía, creo que eran más o menos 9 años, que iba a ser la primera comunión. Empieza a haber dificultades académicas o al contrario, se vuelven los mejores del salón por aquello que les dije al comienzo, que el resto de la familia les pone unas cargas sobre sus hombros de que ahora tienes que portarte bien, no generarle problemas a tus papás porque están muy tristes, después tienes que portar bien, ser estudioso, ser juicioso. Y reto a la muerte, que eso generalmente ocurre en los preadolescentes y adolescentes, y es conductas autoagresivas como incurrir en las drogas, empezar a tener unos deportes de alto riesgo que ponen en peligro porque quieren retar a la muerte como una forma de renegar y como una forma de reclamarle a la muerte la pérdida de su ser querido. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones que tienen algunos adolescentes. Bueno, esto no es el que no era. Bueno, vamos a mirar. Bueno, yo creo que aquí vamos dando por finalizado nuestro, nuestro encuentro reflexivo. Vamos a poner ya finalizando. Cómo ayudar al niño en duelo es brinde una información clara, sincera sobre la enfermedad o muerte de su ser querido, evite los eufemismos. O sea, esto ya es el resumen de todo lo que dije.
al comienzo, por eso lo voy a decir muy rápidamente. Responda a todas sus preguntas de acuerdo a su nivel cognitivo, su capacidad de comprensión. Evite eufemismos como se fue de viaje, se quedó dormidito, está en una nube, nos abandonó, se fue. Hablar en pasado, entonces hablen ustedes en pasado, porque si ustedes siguen hablando en presente, le dan la sensación al niño de que el ser querido sigue vivo o que está en un lugar y que va a volver. Favorecer los rituales de despedida, especialmente así sean los más pequeñitos. Lo único que va a variar es que pues un niño mayor lo pueden llevar mucho más tiempo, a un niño pequeñito lo pueden llevar a la sala un ratico, unos 15, 20 minutos, media hora, llévenlo a jardines, si van a llevar allá al osario o al cenizario o lo que sea, llévenlo, porque pues es un lugar bonito, estar en jardines, de manera que el niño va a sentir que los restos de su ser querido quedan en un lugar bonito, que es un bosque, que no lo vamos a botar por allá en un lugar todo feo, pero incluyan. Vivir el dolor, aceptar la expresión de los sentimientos, estimúlelo a que exprese, como a través del dibujo, a través de, si lo ven muy calladito y que no expresa, díganle, está bien si te sientes triste, está bien si sientes rabia, está bien si sientes cualquier cosa que sientas y aquí estoy yo para escuchar. Estimularlos a través del dibujo, del juego, de la plastilina, de hacer el árbol, el árbol de sembrar un árbol, perdón, o de hacer un álbum con los recuerdos de la persona que falleció, favorezcan los recuerdos del ser querido, manifestar el dolor adulto en presencia de los niños, entender y aclarar sus culpas, lo que yo les decía al comienzo. Si el niño muy probablemente se siente muy mal, ustedes le dicen lo sucedido, ocurrió, que no tiene nada que ver contigo, fue una enfermedad o fue un accidente, cualquier cosa, pero no tenía que ver contigo, tú no tienes la culpa y no tienes nada que ver en esa muerte. Permitir actuar el evento, evitar cambios en el ambiente familiar y en las tareas o costumbres. Entonces, como el niño está triste, entonces no lo mandemos al colegio, dejémoslo que duerma, dejémoslo que haga lo que se le dé la gana, que no haga tareas. No, no, porque el niño necesita conservar sus rutinas porque él siente que su mundo está caotizado. Ahora, no quiere decir eso que le vamos a exigir el mismo rendimiento, pero sí que sus hábitos, la hora de levantada, la hora de acostada, la hora que se le asignaba para ver televisión o jugar, que sigan siendo las mismas, porque el niño pide a gritos que su mundo, que está caotizado emocionalmente, conserve ciertas rutinas, especialmente si quienes mueren es papá y mamá o un hermanito. Y permitir los objetos transicionales, que fue lo que les dije ahorita, que si el niño se quiere quedar con el reloj, con la camisa, con la chaqueta grande del papá o con el saco de la mamá, etcétera, etcétera, entonces permitirle que se queden con esos objetos. Modificar ambientes, cambio de roles, desarrollo de habilidades, cambio de rutinas y estilo de vida, acorde a lo que significa. Modificar la relación, reorientarse hacia el mundo externo y emplear la energía en nuevos proyectos. Los niños irán dibujando a su ser querido en un lugar donde ellos consideren, ¿no? Eh, que sea mejor para ellos. Como les digo, si les van a dar una explicación, que sea un lugar a la comprensión de ellos. Vuelvo y les repito, para ellos es concreto y literal lo que ustedes le digan. Y qué bueno que ustedes les dijeran, pues es una opción, de que quien muere, muere su cuerpo y que lo mejor de ellos, el amor, los recuerdos y lo que vivieron con ellos, se queda por siempre en su corazón. Pero pues ustedes deciden a dónde quieren colocar a su ser querido. Vamos a mirar algunas cosas. Dicen, mis hijos tienen 6 años, no sé si recomienda terapia semanal para ellos que perdieron a su papá. Era muy entregado y dedicado ya que manejaba su propio tiempo. Si tú sientes que te faltan herramientas y conocimiento para manejar el duelo de tus niños, es una buenísima opción que tus hijos vayan a terapia. Pero ojalá escojas a una persona que sepa de duelo, porque no todos los terapeutas infantiles, no todos los terapeutas ni todos los psicólogos saben del proceso de duelo y podría ser incluso contraproducente. Entonces yo creo que no sobra, no le sobra a ningún niño
asistir a unas sesiones de psicoterapia. Me gustaría saber cómo ayudar a mis sobrinos entre los 10, 16 y 17 años, creo que ya expliqué más o menos. Cada edad tiene una comprensión diferente. Los de 16 y 17 años que ya están en la adolescencia, pues viven sus crisis de manera existencial. A estos hay que darles una guía y una orientación porque ellos usualmente van a tratar de ocultar o demostrar de una manera inadecuada su dolor y, como les decía al final, presentar a veces conductas autodestructivas, tomar tragos, ir mucho a fiestas, consumir drogas, ponerse de muy mal genio, irascible, querer retirarse del colegio, la universidad, dependiendo si están en la universidad. Dice acá, perdieron a su mamá y su padre no ha sido la figura paterna asertiva, ya que no ha asumido su rol, por contrario, les ha dado mal ejemplo. Yo diría que a estos niños de 10, 16 y 17 años sería conveniente favorecerles algunas terapias y alguna ayuda o tener unas sesiones en familia donde los adultos que van a quedar ahí apoyándolos se preparen para ser los ayudadores, los facilitadores del proceso de duelo. Pero cuando la mamá era la figura central y hay una carencia, una ausencia de figura paterna masculina, yo creería que estos niños sí hay que ayudarles necesariamente en su proceso de duelo. Cada uno por separado, de pronto el de 16 y 17 quieran asistir juntos, el de 10 está en otro nivel, sin embargo se les pregunta y pueden ser sesiones de los tres para que los tres asistan, hablen de cómo se sienten y compartan para que tanto los mayorcitos comprendan al menor como el menor también comprenda a los mayores. Se propone una sesión familiar de los niños y también una sesión de los adultos que van a quedar a cargo de estos niños. Mi hija ve las fotos y llora y se esconde cuando está triste. Bueno, porque seguramente ella ha creído o ha sentido que si llora está mal. O que si ella llora, algún adulto le tuvo que haber dicho, tienes que ser fuerte y no llorar tanto, porque si no, no sé a quién perdió, si fue su papá, le pueden decir, no llores tanto porque tu mamita se va a poner más triste, entonces ella llora y se esconde porque ella cree que es culpable de que si llora las personas que la rodean van a estar más tristes y por eso se esconde. Entonces es importante que cuando la vean llorando le digan que está bien llorar, darle un abrazo y decirle, está bien que te sientas triste, puedes venir, nosotros estamos aquí, te podemos acompañar, nosotros también estamos tristes y nosotros también lloramos. Mi hijo, en cambio, evita el tema siempre. Claro, fíjense que ahí son dos hermanitos, lo evita porque cada niño, dependiendo de sus rasgos de personalidad, dependiendo de lo que escuchó, dependiendo de lo que cree o de lo que le dijeron los adultos, si es el hijo, creerá que él tiene que ser el fuerte, el niño, el varón, y que él tiene que apoyar a su mamá y a su hermanita y por lo tanto no puede llorar. Entonces, siempre indaguen, pregunten cómo te sientes, qué te gustaría hacer, y decirles siempre, está bien si estás triste, está bien si quieres llorar, está bien si sientes rabia, y aquí estamos para acompañarte y ayudarte a expresar de la manera más sana para ti esas emociones. Pintando, golpeando una almohada, haciendo algún deporte, gritando, pero que ellos entiendan que esas conductas todas van orientadas. Por favor, recomiéndanos literatura infantil que aborde el tema de la enfermedad y la muerte. Listo. Esta pregunta, por favor, me escriben a mi correo o a mi WhatsApp para no demorarme aquí. Ahí tengo bastante literatura. Hay un librito que yo escribí que se llama Mi hermano murió, yo también siento dolor, que es para ayudar a los niños y a los jóvenes cuando ha muerto un ser querido, ¿no? Especialmente un hermano. Y hay mucha literatura, hay unos libros muy lindos de Editorial Paulinas que le ayudan a los niños más pequeñitos a través del dibujo. Y también tengo un álbum que diseñé, para que lo desarrollen los adultos con los niños más pequeños que todavía no saben escribir a través del dibujo y para los que sí saben escribir a través de que relaten ahí cómo se están sintiendo. Pero esto se los doy
vía interna a través de, puede ser de mi WhatsApp o del correo, que lo puse al comienzo. Si quieren lo repito, 311-4432, 311-4432-135, ese es mi WhatsApp. Y mi correo es margui con U y de puntico, HONU, ONU, 56@gmail.com. ¿Cómo abordar el duelo cuando el niño enfermo está vivo, pero sabemos que morirá pronto? Ese es otro duelo. Tengo una charla especial, pero pues aquí estamos hablando del duelo en los niños por muerte. Tengo una charla que suelo dictar cuando el niño es el que está enfermo, cuando el niño no se le ha informado que tiene una enfermedad en fase terminal o que va a morir pronto. Los niños son muy sabios. Hay 2 libros de Elizabeth Kubler-Ross que también se los puedo dar vía interna, de cómo abordar el duelo del niño que está muriendo y de sus hermanitos. Yo dicto una charla de esa, pero pues esa creo que no corresponde a las charlas que se dictan en Jardines de Paz. Las he dictado en la Fundación María José, en la Fundación Niña María y en otras fundaciones que son para niños con cáncer, de cómo ayudar al niño a ir asimilando que no se va a recuperar y cómo ayudar a sus hermanitos, a los padres y además familiares cuando tenemos un diagnóstico en fase terminal. De pronto lo haremos a través de otros medios, pero pues creo que en Jardines de Paz nos compete básicamente el duelo por la muerte de un ser querido. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, son las 10:49. Quisiera en este momento dejarlos con una presentación para que ustedes se queden. Porfa, Rafa, me das la compartir ventana porque dice que no me deja compartir pantalla. ¿Aló? ¿Se pueden hacer preguntas, doctora? Al final, déjame, yo pongo esto porque nos queda poco tiempo. De todas maneras, si quedaron dudas, me pueden escribir al WhatsApp, con mucho gusto yo se la resuelvo. Vamos a ver si me deja sacar esto. Es que no tengo su WhatsApp, doctora. 311-4432-135. Rafa, no puedo compartir pantalla. ¿Aló, Rafa? Estás compartiendo No una me ventana deja. que no es. No me deja. Ah, ok, ya. Déjame ver entonces cuál es. Es esta, creo. Esto, ya. Sí, ya. Sí, fue error mío, discúlpenme. Bueno, quiero dejarlas con esta, poniéndonos en el lugar de quien han fallecido. Los quiero dejar con esta presentación y luego sí miramos si nos queda tiempo para más preguntas. Ahora que he muerto, poniéndonos en el lugar de quien murió, me surgió este poema. Ahora que he muerto, espérense un momento porque algo pasó. Disculpen. Ahora que he muerto, permítete llorar. Quédate en silencio sin decir palabras y vive recuerdos que reconfortan el alma. Ahora que he muerto, tendrás 1000 preguntas que el dolor ansioso querrá que responda. Si sientes mi ausencia, búscame en la casa, entre los objetos que me fueron valiosos. Búscame en mis cartas, entre los papeles que he escrito a tu lado. Ponte mis camisas, mis suéteres, mis sacos, y puedes usar todos mis zapatos. Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama, y cuando haga frío, ponte mis botas. Te puedes comer todo el chocolate,
y beber del vino que dejé guardado. Escucha esa canción que a mí me gustaba. Usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapan mi cuerpo, no me tengan lástima. Corre hacia el espacio y libera tu alma. Palpa la poesía, la música, el canto, y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma todo el agua y aprende el idioma vivo de los pájaros. Si me extrañas mucho, búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. Y aunque te cueste y duela pronunciar la palabra muerte, a veces es más triste vivir olvidado que morir 1000 veces y ser recordado. Ahora que muerto y me llevas flores a la tumba, grita con la fuerza de tu alma que el mundo está vivo y sigue su marcha. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que ya no estás. Las personas que viven no se mueren nunca y el sueño infinito es solo un descanso. Ahora que he muerto, extiende tu mano y estarás conmigo en todo el tiempo contado. Y aunque no me veas y aunque no me palpes, sabrás que por siempre estaré aquí. Porque aquello que vivimos juntos, sea breve, sea largo, jamás la muerte podrá arrebatar. Porque el amor nunca se va, permanece por siempre en tu corazón. Y lo que vivimos, ni siquiera la muerte podrá arrebatar, porque es nuestro tesoro y es la huella que nos permite continuar viviendo. Muchas gracias. Pues no sé si tengamos tiempo, Rafa, de que 2 personas levanten la mano y simplemente digan con qué se van, qué se llevan y qué nos quieren decir de manera muy breve, porque me corresponde terminar a las 11 en punto, porque si no este programa se nos apaga. Entonces, tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos, por eso dije, antes de 5 minutos, 2 personas levanten la mano, digan cómo se sienten, qué se llevan y qué nos quieren dejar como reflexión. Linda Toscano, Heredia, levantó la mano. Te damos la palabra. Gracias, doctora. Pues nosotros estamos en duelo, mami falleció y mi papá es invidente y pues tiene 93 años, para él ha sido una pérdida grandísima. Entonces quería saber qué literatura hay que le pueda ayudar porque está inconsolable. Te voy a decir que hay muchos audios porque me acabas de decir que es invidente y pues conseguir libros braille de duelo pues debe haber, pero seguramente mucha complicación. No, pero yo le puedo leer, doctora. Bueno, tú le puedes leer, pero también te invito a que hay muchos audios bonitos. Ya lo había dicho antes, me escriben por interno 311-44-32-135 y yo les envío los links o les envío los libros que le pueden leer, sobre todo para tu papá que perdió a su pareja. Hay libros especializados por muerte de pareja, por muerte de hijo, por muerte de hermanos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Gracias, Linda. ¿Alguien más? Sí, doctora, ¿me recuerda su nombre? Margarita doctora, ¿me Hoyos. recuerda su nombre? Margarita Gracias. Hoyos. Y pues ya di mi celular para que me escriban. De pronto no les contesto inmediatamente hoy, tengo otros compromisos más tarde, pero entonces les hago llegar eso. ¿Están ahí? ¿Rafa? ¿Aló? Señora. Ay, es que no veo. Se me fue la pantalla. Espérame un segundo. Se me fue, ya, ahora sí. Otra persona más, porque nos quedan 3 minutos exactamente. No es para hacer preguntas.
Quiero que Gracias, doctora. dejen un mensaje, una reflexión de cómo se van. Liliana María levantó la mano. Sí, te escuchamos, Liliana. Hola, buenos días, doctora, y buenos días todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo quiero darles las gracias por este espacio tan valioso, por habernos compartido su experiencia, desde lo que usted misma vivió hace muchos años, desde lo que ha podido seguramente ir recogiendo a partir de su propia experiencia y de lo que ha aprendido para compartirlo con los demás. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy oportuno este tema, y aunque hoy usted enfatizó en el tema infantil, yo creo que estamos viviendo en este momento una época que jamás nos imaginamos vivir, en donde tenemos la muerte que nos acecha de manera permanente y de manera escondida, porque no sabemos si se va a acercar a nuestras familias, si nos va a tocar, si le va a tocar al vecino, al de al lado, a la persona que amamos. Entonces, siento que esto es como unos grandes aportes a esta realidad que estamos viviendo y a esa realidad de la que pocas veces hablamos, que tiene que ver con la muerte. Muchísimas gracias. A ti, Y muchas gracias. bueno, yo creo Eh, que la estaremos molestando a través de su WhatsApp para hacerle algunas consulticas, y de sí, verdad con mucho gusto. creo que usted, a través de su propia experiencia, nos ha mostrado que sí es posible, que necesitamos educarnos y educar a nuestras familias más acerca de Así la es. realidad de la muerte y de que es algo que no podemos controlar. Muchísimas gracias, doctora. Me llevo muchísimos aprendizajes. Bueno, y Gracias. finalizo diciéndole que quiero que me regale solamente una recomendación, porque tengo una amiga cercana en este momento que perdió a su padre, y justamente el día que terminaron las novenas pierde a su ex esposo, el papá de su hijo. Está por todos los lados muy triste, entonces ella tiene que acompañar el duelo de su hijo, que es un adolescente, pero tiene que acompañar su propio duelo. Quisiera saber cuál es la principal recomendación fuera de la terapia que usted considera que podemos hacerle a esta mujer. Pues la principal recomendación es que atienda su duelo, porque si ella no está bien, no va a poder acompañar a su hijo. Entonces, por eso lo dije en un momento de la charla, si nos sentimos tan abatidos, y nos sentimos en este momento impotentes de poder acompañar a nuestros hijos, acudir a terapia. Yo acudí, soy psicóloga, soy terapeuta. Cuando murió mi hijo, acudí a terapia y llevé a mi hija a terapia, porque yo creo que uno, por más que tenga títulos y cartones y que sepa todo lo que pueda saber, uno tiene que reconocer que hay momentos de tanta vulnerabilidad que necesita primero ayudarse a uno para poder acompañar a los hijos. Entonces yo sí sugiero la terapia de duelo, pero a esta persona le digo, permítase sentir y permítale a su hijo sentir, y déjelo que él la acompañe en su duelo, y a su vez ella acompañe a su hijo en su duelo, y que asista a estas charlas. Te iba a decir, Liliana, si es la primera vez que asistes, estas charlas las hacemos todos los meses hacemos hasta a veces 2 charlas, a veces más. El 17 de abril tenemos una que se llama El duelo como trabajo de transformación y reconstrucción. Esa sí es para adultos. Hicimos esta dedicada para los niños exclusivamente, para que el adulto ayude al niño, porque nos estaban solicitando mucho en las otras charlas. Sí, Generalmente las señora. otras charlas son para los adultos, de cómo vivo yo mi duelo, porque es que si yo como adulto no hago mi proceso de manera sana, adaptativa, no voy a poder ayudar a los pequeños de la casa y a los otros miembros de la familia. Un duelo es un proceso que, si se vive en familia, se vive mejor. Que si nos respetamos y que si entendemos que cada uno tendrá una forma diferente de sentir, de percibir, de reaccionar y de expresar, desde el respeto podremos vivir en comunidad en los procesos de duelo de una manera. Lo que pasa es que, como a veces nos aislamos, entonces vivimos este duelo en soledad, y eso hace que el duelo, que es un proceso natural de adaptativo y de crecimiento, se viva de una manera muy disfuncional y muy bloqueada y muy en represión, lo cual nos lleva finalmente a un duelo patológico y a tener que ir a un terapeuta por otras razones que no tendrían que suceder si fuéramos
acordes a nuestra naturaleza. Doctora, Me muchísimas despido. gracias. Gracias, Liliana, a ti por tu aporte. Gracias a todos por asistir. Gracias a todos por estar presente hoy, un sábado previo a Semana Santa. Muchos viajaron. Sin embargo, quisimos estar aquí para ustedes, los que se tomaron el tiempo, los que quisieron permanecer y los que se quedaron hasta el final. Gracias. Gracias a Jardines de Paz por seguirme teniendo aquí como una participante más del equipo de Jardines de Paz, porque somos un equipo que pensamos en ustedes y que estamos aquí en todo momento para apoyarlos y acompañarlos siempre. Muchas gracias, doctora Margarita, como siempre, excelente, Gracias. qué aportes, de verdad que queda uno tan satisfecho Gracias. con todo lo que su merced nos aporta. Gracias de Muchas corazón, gracias, un saludo Teresita. desde Bogotá. Al final, gracias. Aquí hay gente de todas partes. Al final, Jardines les va a mandar un cuestionario para que sus aportes, sus sugerencias, opiniones, porque de eso nos alimentamos para hacer que este espacio sea cada día más refrescante, más de apoyo, más de sentimiento, más de decirles, aquí estamos y aquí permanecemos, Jardines de Paz, siempre con ustedes. Muchas gracias a todos. Que gracias, doctora. el buen alma, que el gran alma, que el espíritu, que el universo, que Dios o en la creencia que tenga, le permitan. Y que el amor que sienten por sus seres queridos sea esa fuerza que hoy les permita continuar con amor honrando a sus seres queridos. Chao.